Hola, ¿qué tal, gente linda? Aquí Felipe Araya. Y yo soy Paco. Bienvenido a otro capítulo más de Micelabros. Bueno, el día de hoy vamos a demostrarle cómo enlazar el Apple Watch con el iPhone. Así que para que puedan tener los pasos, para que vean lo fácil que es y que todas las características que tiene el dispositivo, lo fácil que se enlaza con el teléfono. Así que vamos a ello. Antes de ello, recalcar que cada dispositivo depende uno del otro. Lamentablemente en Chile nosotros no contamos con la versión LTE, que es la que cuenta, ¿cierto?, con un chip independiente para conectarse a internet. Por lo tanto, si te vas a comprar un Apple Watch, sí o sí tienes que tener el iPhone para poder tener todas las funcionalidades que el dispositivo de por sí tiene. Las notificaciones, las llamadas, todo, ¿ya? Independiente de que tú puedas estar lejos de tu iPhone, ¿cierto? Tiene que estar emparejado a un iPhone, al menos en el caso de lo que es Chile, para poder funcionar. Lamentablemente la versión independiente que está con internet, ¿cierto?, que te lo venden con un plan de telefonía como en Estados Unidos a través de Verizon o AT&T, no está disponible para lo que es nuestro país. Así que comenzamos con este pequeño tutorial. Para comenzar el proceso de emparejamiento, basta con que nosotros desbloqueemos nuestro iPhone y aparece este mensaje de pop-up donde nosotros le damos en continuar. Listo. Nos envía, ¿cierto?, este código de sincronización, el cual nosotros lo acercamos con la cámara. Y aquí empezamos con el proceso de sincronización del Apple Watch. ¿Qué muñeca lo vamos a ocupar? Bueno, nosotros tenemos la configuración aquí en inglés. Estamos acostumbrados a tener los software, todos los dispositivos en inglés. Y principalmente yo el Apple Watch lo voy a ocupar en mi muñeca izquierda. Ya marqué la opción. Nos dice ahora que empieza con el proceso de los términos de las condiciones, ¿ya?, que son por lo general exactamente igual en todos. Estamos en aceptar. Se está tratando de conectar a nuestra cuenta de Apple. Ya. Y aquí está, ¿cierto?, el seguimiento de la ruta de ejercicio. No sé, Felipe, ¿tú nos puedes comentar aquí algo al respecto de esta opción? ¿Ya la tienes activada? ¿Cómo te ha funcionado? Bueno, principalmente lo que es la ruta del trabajar, digamos, como en deporte o hacer el tracking del GPS. Esto, digamos, es base a lo que es Nike. Que base a la aplicación de Nike Running o Nike Training. Uno puede, digamos, mantener una ruta de entrenamiento o te permite describir tu ruta, digamos, si trotaste, caminaste, y esto te permite, digamos, hacer un seguimiento más completo. Y ahí acaba de mandar una notificación de que se ha conectado. La vamos a habilitar porque también esto es parte de los círculos que te pide completar todos los días. Sí, también que active la opción de Siri. Y obviamente compartir lo que es la configuración, ¿cierto?, en que yo puedo elegir desde el teléfono las presentaciones que va a tener la esfera o viceversa. Y bueno, también aquí yo puedo ocupar un password nuevo o un password que ya está preconfigurado. Y una vez que ya hemos creado nuestro password, obviamente queremos activar la opción de nuestras actividades, ir completando los círculos, las metas que nosotros podamos tener dentro del día, mis datos personales, ¿cierto?, mi peso, estatura, mi edad, ¿ya?, y definir, por ejemplo, la cantidad de calorías que quiero quemar por día. Esto es fácil, de todas maneras. ¿Sí? Yo tengo un rango de 700-800 calorías y eso va puesto en marcha de cuánto tú caminas o efectivamente si tú te mueves, porque el reloj es inteligente. Por lo tanto, si tú estás caminando más de 10 minutos, digamos, de una cuadra a otra, te pregunta, te da una vibración en tu muñeca y te hace la consulta. ¿Estás realizando algún tipo de entrenamiento? Por lo tanto, eso sí o sí te lo detecta como una actividad de quemar calorías. Ahora, yo creo que igual por un factor de motivación de hacer un poco de ejercicio, habría que dejarlo en un rango moderado, cosa de que uno esté constantemente o caminando
o haciendo ejercicio. La idea de comprar estos relojes es obviamente asociarlo a actividades físicas diarias que nos ayuden a mejorar nuestra salud. ¿Sí? Y mantenernos al día. Esto lo podemos agregar, ¿cierto?, manualmente después. Vamos a continuar. Eso es lo que te hablaba yo, de que te pide también si gustas, como es la versión de Nike Plus, asociarlo también y descargar la aplicación de Nike Running Club, que es la parte donde te permite también realizar más deporte o otras actividades y te va traqueando tus movimientos. Yo le voy a dar la opción que me descargue de aplicación. Lo más probable es que me va a sacar hacia el App Store a descargar la aplicación. Claro. Y esto es importante, en caso de que uno también sufra algún desmayo o el reloj creo que también es capaz de detectarlo, ¿cierto? Correcto. Y esto también envía un aviso de ese SOS a alguna agencia gubernamental de salud o principalmente al primer contacto que nosotros tengamos predefinido como de emergencia. Así que obviamente es una opción súper válida de mantener. Y aquí, ¿quién me aconseja, Felipe? ¿Qué hiciste tú? A enlazar las mismas aplicaciones que tenemos en el teléfono, no hay ningún problema. Perfecto. Y ahí comienza a ser todo el proceso de sincronización entre lo que tenemos en nuestro iPhone en el Apple Watch. Si ustedes se dan cuenta, no hay problemas de configuración. Este es un iPhone que ya lleva su bastante tiempo en el mercado. Este es un iPhone 7 Plus. Y si se dan cuenta, no hay ningún problema de ocuparlo con el penúltimo Apple Watch. ¿Ya? Que eso son una de las cosas importantes que a nosotros nos gustan mucho de esta marca. Que el tema de la obsolescencia programada no es tan fuerte en esta marca como en otros productos de la competencia, como la mayoría que utiliza Android, por ejemplo, donde cada 2-3 años ya es el plazo máximo en que tú puedes estar renovando un teléfono. Yo todavía conozco gente que ocupa el iPhone 6 o el iPhone 6S y le sigue funcionando sin ningún problema, siendo que son teléfonos que ya hace bastante tiempo que están en el mercado y que hoy en día contamos con alternativas como lo son el iPhone 11 o el 11 Pro y el Pro Max. Bien, acaba de terminar el proceso de sincronización y de emparejamiento. El reloj ya parece estar sincronizado y esto es el aviso que aparece en el teléfono, donde finalmente yo puedo ver ajustes del reloj, galerías para poder cambiar las imágenes que aparecen en la esfera, ¿cierto? Y aplicaciones para lo que es el Apple Watch. ¿Ven? Entonces aquí tengo las versiones, por ejemplo, New Nike. Puedo editar, por ejemplo, el tema de los colores, como quiero que me aparezca, ¿verdad? O esa que era de aquí me estaba mostrando ahí. O la de infografía, que creo que es bastante llamativa. No sé si... ¿Qué te parece a ti esto, Felipe? O sea, de todas las carátulas que existen, son llamativas todas, porque muchas te entregan mucha información, la cantidad de rayos UV que hay en el ambiente, la temperatura, o inclusive uno puede dejar alguna alarma sincronizada ahí mismo. Entonces son bastante las opciones que te entrega y bastante las características que uno puede ingresarle, digamos, a la misma carátula del Apple Watch. Claro. Mickey Mouse o un mini. Bueno, tú puedes ingresar aquí varias de estas. ¿O me equivoco? Tú puedes poner la que tú quieras, inclusive puedes editarla varias veces, los colores, las formas, los números, y a medida que tú vas ocupando tu Apple Watch también la puedes ir cambiando en el día. No necesariamente metiéndote la aplicación, sino que lo que tú puedes hacer es modificarla solo en el Apple Watch. Fantástico, miren. A ver. Sí. Corazón. Es que me muestra ahí la tierra del corazón. Solar. Yo creo que voy a partir probando esta. Vamos a ver si me lo permiten. Fantástico. Extraordinario. A ver. No, no quiero que me muestre la tierra. A ver, que me muestre fecha. Braid, la batería. A ver. Sí, podría ser la batería. O la actividad. Es bastante personalizable. Batería, respira, la fecha. Ritmo cardíaco. Vamos a dejarlo ahí con ritmo cardíaco. Y esto en forma automática
aparece sincronizado con el reloj. Bueno, y así hemos visto cómo es la configuración, digamos, del Apple Watch en el dispositivo iPhone. Hemos visto un poco de las características de la configuración en base a las visuales que uno puede obtener. Depende del gusto, hay muchas carátulas, muchos colores que uno puede configurar, entonces uno no se va aburriendo, inclusive uno puede tener carátulas de la fotografía familiares, no hay ningún problema con eso, o un circuito de fotos que vayan cambiando durante el día. Es mi primera configuración, yo recién ahora la voy a comenzar a utilizar, pero tú ya tienes un tiempo utilizándolo. ¿Qué ventajas te ha traído a ti, por ejemplo, el uso del reloj? Ventajas tan simples como a veces no es necesario tener el teléfono cerca para poder llamar, o tan simples como si tengo que configurar alguna alarma con Siri, decir hey Siri y te lo detecta el reloj sin ningún problema. A ver. How is the weather for today? Here's the weather today. Entonces, Fantástica, ¿eh? realmente la información que aparece es sin ningún problema. El altavoz que tiene también es muy bueno. El micrófono que tiene también es excelente porque he realizado algunas llamadas también a través de él. O cuando he manejado, que en definitiva más que tener el teléfono lo he ocupado como manos libres para también llamar. Así que realmente funciona. Y el servicio que te presta, yo diría que en base a mi experiencia de uso durante este tiempo, te permite mantenerte activo. Te indica cuánto puedes pararte, que llevas mucho tiempo sentado, por lo tanto el reloj requiere o te solicita algún tipo de actividad en especial. Y el tema del ejercicio, si está en base mucho al ejercicio, al moverse, al estar activo, que en definitiva cumplas con tu círculo de ejercicio o de respiración o de pararte en específico, que no estés mucho tiempo sentado. Sí te lo recuerda constantemente. Claro, entonces, tú ya empezaste con rutinas de ejercicio, claro, y exactamente. te está midiendo. Está midiendo, digamos, ya las características que tiene uno, o en definitiva cuándo de cada hora uno va haciendo ejercicio o moviéndose. Pero si uno no lo hace, te lo va recordando con alarmas. Lógicamente estas se pueden configurar si uno las quiere recibir o no, pero la experiencia que he tenido con el reloj ha sido bastante buena. Qué bueno. ¿Por qué escogimos el Serie 4 y no el Serie 5? Principalmente porque vimos que el Serie 4 tiene muchas ventajas, obviamente por sobre el Serie 3, pero con respecto al Serie 5, la verdad que no notamos que existiera, la verdad de las cosas, una diferencia que fuera radical, en que nos dijeran, ¿sabes qué? El 5 es mejor porque la batería te dura 3 días, porque tiene un zafiro prácticamente indestructible. No, la diferencia con respecto al 5 es que el 5 trae cerámica en algunos casos, trae un GPS incorporado, una ¿Qué brújula, también lo trae? o sea, perdón, una brújula, y que aparece en la pantalla encendida casi todo el día. Correcto. No son diferencias que realmente sean deslumbrantes, es como un Series 4S, por así decirlo, si en el caso de que fuera un iPhone, ¿ya? No es una diferencia trascendental, ni tampoco en el precio. Ahora nosotros, claro, este reloj lo estuvimos buscando durante mucho tiempo en el retail, y la verdad es que ahora en el Cyber por primera vez vimos que fue de una diferencia bastante importante, por lo menos se bajaron unos 100.000 pesos, 120.000 pesos. Fue una baja bastante importante que antes no se había dado. El reloj lo veníamos persiguiendo hace por lo menos un año, ¿cierto, Felipe? Correcto. Y aparte, comentando un poco más, es lo mismo que ha hecho Apple. Apple sintió que el salto del 4 al 5 no ha sido tan categórico, por lo tanto eliminó el 4 de sus ventas completas y dejó el 5 y el 3. El 3. Entonces realmente grandes cambios no hay en el equipo, digamos, del 4 al 5. Entonces realmente estamos adquiriendo un equipo que es casi lo mismo que un 5, pero quizás con algunas menos características, pero cumple las mismas funciones que la otra versión, digamos, actualizada. Está con un sistema operativo que es el iOS 6 sin ningún problema, y efectivamente en cuanto al precio, que es lo que estábamos comentando, sí, fue una baja bastante sustancial que no se había visto, y que en definitiva eso llama la atención, digamos, del consumidor, en este caso nosotros. Es una compra inteligente. Eso es en definitiva. Así que amigos, esperamos que este review de sincronización y emparejamiento entre un Apple Watch y un iPhone les haya gustado. Por favor, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, suscríbanse.
Vamos a tratar de ir mejorando cada día más nuestro canal, ¿verdad? Exacto. Y comentándole distintas cosas acerca de lo que a nosotros también son nuestros gustos, nuestros hobbies y las cosas que nos apasionan, como entre ellas la tecnología. Así que un abrazo fuerte, que estén bien. Saludos. Saludos.